ya están aquí los resultados de Quistos. Nos hemos hecho aquí un vídeo improvisado, pero aunque sea improvisado, ya sabéis que en Momentum os traemos siempre los mejores invitados. Tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor, lo superior. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, tú estás buenos días para ti. Sí, bueno, yo creo que buen foro, ¿no? Para dar el bombazo, que aún no lo había dicho públicamente. Mira. Espera, podemos correr un tupido velo. Buenas tardes, Gabriel, ¿qué tal estás? Son buenas tardes. Bueno, bien. Yo creo que ya que no pasa nada. Había que decirlo en algún momento, ya tengo aprobación de todos los organismos que toca y la realidad es que voy a estar un año en Chicago, en Estados Unidos, en Illinois, para que aquí el invierno se dicen que es duro. Mi mujer le han contratado como profesora aquí en una high school y lo comenté en el banco y me dijeron que no había problema. Yo creo que es muy buen sitio, ¿no? Para enterarte de verdad en tiempo real cómo está Estados Unidos. Tengo ya por aquí varios viajes y reuniones tanto con inversores, o sea, como con gestores, con Miss Mayer, por supuesto, con compañías por aquí por Estados Unidos. Y qué mejor, ¿no? Momento para venir aquí, ver de verdad lo que está pasando y la realidad es que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con Europa. Aquí, o sea, es mucha diferencia. Cuando llegas aquí entiendes y vives aquí de verdad, entiendes por qué esta economía va a ir siempre infinitamente mejor que la europea, pero también te das cuenta de que como vivimos en Europa, especialmente en España, no vamos a vivir en ningún sitio. Aquí la gente no tiene vida. Time is money, me dice la gente. Es que no paran ni a comer, pasan en el coche por todos lados, ¿no? Y entonces, pues eso, he tenido la oportunidad de estar aquí un año, de vivir esta experiencia, de visitar a compañías en directo aquí y pues la he aprovechado. Al final está José Ramón, que boluda en España, que no deja de ser, pues eso, cogestor del fondo. Estoy yo aquí y yo creo que entre los dos cubrimos muy bien horario asiático, europeo, lo cubrimos todo y ya os digo, las noticias que llegan aquí, lo que se escucha aquí no tiene absolutamente nada que ver con la situación en Europa y yo creo que es muy importante, ¿no? Tener también esta visión del mundo. El problema, Gabriel, es que ahora nos fallas en Avilés, ¿eh? ¿Cómo te ha sido justo el momento, para no venir, eh? Sí, eso... No te preocupes porque el siguiente evento en Toronto y le pilla un tiro de piedra. Exactamente. Toronto entero, ¿eh? Toronto entero. Eso va a ser, la verdad, que ahí lo vais a pasar genial. Si se parece mínimamente, que seguro que va a ser mejor que el anterior, es una cita que tenéis que ir todos, los que no habéis podido ir. Y los que habéis ido repetiréis y los que no habéis podido ir la primera vez vais a repetir porque la verdad es que yo disfruté muchísimo lo que se aprende y el networking que se hace. Hay que ir a ese evento. Y antes de pasar al siguiente, y en deferencia a un amigo, muy buen amigo mío gallego, tengo que disculparme y confesarme con Capi, porque tengo que confesarle que he pecado, he comprado Serica y quiero que me perdone. Quiero que me confese. El autobús, ¿no? Esto es duro. El Me autobús, dijo, oye... o sea, estás con el taca-taca dentro, ¿sabes? O sea, bastante Mi duro. amigo gallego, que es un gran fan del programa, me dijo, oye, te tendrá que perdonar Capi, no soy yo al que le tienes que dar explicaciones. ¿Pero cuándo compraste? O sea, pero fue en plan que la explicación ¿estabas mal? ¿Estabas enfermo? O sea, ¿cómo fue? Inicios de agosto, entre 355 y 365. Tampoco te creas que empezamos muy bien, pero ahora estamos prácticamente ahí, ¿no? Quistos era un 7% de la cartera y había que comprar más gas. El problema es que, claro, tener un 10% en Quistos, que es el máximo legal, pues también se me hacía complicado, ¿no? Luego, a poco que suba... Eso es. Entonces... estuve mirando las competencias, estuve mirando, por supuesto, IAG, que tenemos mucho bono, también gracias a vuestro trabajo. Estamos mirando... de miedo, IOG, conociéndote, la forma en la que tú operas. No, pero no tenemos... solo tenemos el bono. El bono está... No, pero me refiero, digo el equity. Que por eso no compramos el equity. Sí, conociendo tu mentalidad, a mí me da la sensación que comprarías IOG si está a este precio dentro de 2-3 meses.
Claro, no compramos. Miramos también Harbour Energy, tampoco tal, y el mejor bet europeo dentro de, pues eso, sin querer entrar en bet también, que está muy caliente y tal, pues era Serica, que al final está baratísima, o sea, no se puede negar que está muy barata, aunque el management, pues oye, es otro tipo de management, ¿no? El Evidentemente, management y el Escúchame, Capi. accionariado. también. Capi, confiesa tú también. Confiesa. ¿El qué? Coño, que nosotros también hemos comprado Serica. No, compraste Sí. tú que te empeñaste. Exactamente. No, es que ahora ya, o sea, la difamación Nosotros. aquí, la difamación No, es la es- hostia, o sea, en plan, Es el plural confiesa y el que majestático. confiese Es como cuando el rey dice nosotros, España. ¿Sabes? Porque él representa. Bueno, tenemos más invitados, no solo Gabriel. Dani Castillejo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Llevamos Bien. tiempo esperando esto, ¿eh? Todo el mundo quiere oír esos apuntes específicamente detallados, como solo un insider de esta industria nos puede contar. Tenemos muchas ganas de oír lo que nos vas a decir. Y tenemos un invitado extra, una persona que mucha gente habrá oído en el Discord. Road, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es la primera vez que vienes por aquí. Espero que no sea la última. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Encantado mí de estar, siempre... pero Hay que podemos confesar. transparentar lo que ha pasado. Pensaba que era un vídeo entre un conjunto privado de personas y me he visto aquí en un... Era un directo. Es que, a ver, esto tiene una historia, que nosotros tenemos un grupo interno dentro de Discord, pues donde está, bueno, pues todos los que veis aquí estamos, ¿vale? Y alguno más. Entonces, hubo un momento que ya teníamos que entrar y le dije a Raúl, ostras, no le mandé el link a Gabriel, y igual Dani no lo tiene. Y dije, mira, mételo en este grupo, ¿sabes? Porque como están los dos, pues ya, ¿sabes? Y de repente apareció Road, ¿sabes? Es el Ford Riches. Road, que claro, Se ha Road huele encontrado. dinero y, ¿sabes? Claro, Probablemente claro. dejó la cena y todo lo que estaba haciendo, ¿sabes? Para decir, no, ahora tenemos aquí vídeo. Y con la encerrona, pues está en un directo. Ahí me he sumado, estoy interesado en Quistos, ya estuve en la acción, salí y Uy, hablando en pasado. Uy, durísimo, durísimo. Me estoy empezando a sudar ya. que volveremos y si Dios quiere, pues más barato de lo que salí. Por curiosidad, Road, ¿tienes precio de entrada? En plan, en mente. 4,70, 4,80. Es buen precio. Bueno, Yo, eso puede ser yo mañana. ojo que si va un poco para abajo, yo no los descarto. Pero que si se da la vuelta y empieza a subir, me da igual 4,70 que 5,80. Duras declaraciones, en rigurosísimo Duro, directo. duro. O sea, esto... Bueno, creo Yo creo que... que hay un impasse temporal ahora mismo en el que hay mucho ruido con los políticos europeos que van a meter mano y si eso se aclara es muy evidente que está muy infravalorada. Entonces hay que aclararse esa nube, pero está muy infravalorada. Sí, yo eso estoy de acuerdo. Vamos a hablar Además, de eso ahora. es A lo la típico espera- que a mí me da la sensación de que incluso con malas noticias, simplemente el pasarlas, entre comillas, ya basta. Es lo que pasó con el Windfall. Lo que pasa es que puede pasar cualquier cosa, porque yo ahora mismo estoy viendo que en Europa se está actuando por supervivencia. Y cuando alguien actúa por supervivencia es capaz de cualquier cosa. A ver, una Bueno. cosa que te voy a decir, que da gracias a Dios que nos van a meter los impuestos estos en septiembre, porque si se plantea meterlos en diciembre son el triple. Ya. Sí, sí. O sea, que en cierto modo en ese sentido nos viene bien que sea ahora, ¿sabes? Pero No, bueno. hay que ver ahí, porque si hay rebates, o sea, si por invertir, o sea, hay muchas cosas, mucha incertidumbre. Yo pienso lo mismo que Road. En el momento en el que esté la ley, también pienso que no va a ser extremadamente mala y si es similar a la de UK, yo creo que va a ser muy, muy beneficiosa para Quistos. Pero claro, Sí, nos hay daría igual, algo de también. incertidumbre. Rhodes, los que lo conocéis, se mueve mucho más rápido que nadie y él está fuera. Yo creo que estar fuera tampoco, pero sí que tampoco tendría una super exposición hasta que salga algo. Pero bueno, Sí. yo no creo que la maten, que maten todas las compañías. Aunque la ley que saquen o los impuestos que saquen sean demasiado negativos, llegará un momento que la cotización lo descontará y empezará a ver que no hay más incertidumbre y empezará a componer. Porque en el momento que tenga un momento de estabilidad este negocio, esto va a tirar para arriba. Si es que está muy barato. El mayor problema, y esto es claro, es que es imposible que entre más gas a Europa hasta prácticamente 2024. Primero, porque capacidad de importación hasta el 2023 no la tendremos, pero segundo, porque es que no hay capacidad de exportación. En Estados Unidos los primeros proyectos empiezan durante el 24, mitad del 24, final del 24, y también Qatar, que está 25 y 26.
es que no hay más gas en el mundo. De donde no hay no se puede sacar. Están algunas cositas, así como lo que tiene Golar ahora a final del 23, pero no es muy relevante. Entonces no hay capacidad, no hay nueva oferta de gas. O sea, es que no hay, es imposible sacarla. Y si no quieres la de Rusia, pues va a estar muy complicado regularizar el gas hasta el 24, 25. ¿Os parece que hagamos un pequeño análisis de lo que son los resultados y luego empezamos con la charla macro para ver de dónde sacamos el gas o si lo sacamos o va a haber riots y todo tipo de disturbios en Europa este invierno? Espera, hacemos primero el renuncio de responsabilidad y vamos quitando cosas. Correcto. Dale, Capi, que sé que te gusta. El contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión, lo cual es bastante duro hablando de quistos, pero todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún activo del que hablemos aquí o participar en cualquier tipo de estrategia de inversión o de trading. Así que todo el que nos esté escuchando y analice las empresas por su cuenta y tome decisiones en base a eso de forma personal y siendo suya la responsabilidad última. Y con esto lo dejo aquí. Y a partir de aquí le puedes dar, Raúl. ¿Vas leyendo un poco tú, Raúl? Sí, yo me encargo. Yo voy diciendo que paséis slides y todo eso. Lo primero, la producción. En Holanda, casi 6.100 barriles. Esto es totalmente inesperado. Yo creo que nos ha sorprendido a todos. Es mucho más de lo que esperábamos. Yo esperaba entre 5.500 y 5.800. Se ve que el último mes ha tenido que ser muy bueno. Entonces, pues mira, queda eso. Vale, sí. Y ojo que, claro, ahora está la sensación, porque, bueno, no, es que vas a hablar de ello luego. Sí, poco a poco. Y luego en Proforma, que teniendo en cuenta la adquisición, pues GL ha hecho 6.300, que también es por encima de lo esperado. Recordad que el guidance que dieron cuando hicimos la adquisición fue de 6.000 barriles. Así que, pues genial, estamos por encima. Así da gusto. Arriba listos. Nada, o sea, esto ha sido una sorpresa positiva, yo no contaba con ello. Así que vuelve a pasar el like. Siguiente punto. ¿No quieres hablar de...? Dime. ¿No? ¿Estamos bien? Vale. Sí, está todo, poco a poco. Bueno, di algo, Gabriel, pero breve. No, que la verdad es que yo no tenía modelizado eso. Yo tenía modelizado menos, y que hayan hecho eso en primer semestre es muy buena noticia para segundo semestre, ¿verdad? O sea, claro, sí, es que sobre todo si tocaron un poco el Q10, que de eso quiero hablar luego. Ahora veremos. A ver, otro asunto que queda es que, claro, estamos tan, entre comillas, contentos por estos datos porque, sobre todo en febrero, se hundió la producción a o 4.000 bajos o 3.000 altos y, pues claro, acabar con 6.100 de media casi está genial. Y pues eso, saludos cordiales a la P15D, que hay que rezarle todas las noches para que nos falle, ¿no, Capi? A ver, ahora estaríamos mejor que nunca, está recién niquelada, ¿sabes? O sea, pues te digo otra cosa. Otra cosa que han comentado en la presentación es que en principio no van a hacer la tubería para sacar el gas ellos, que van a confiar en la P15D hasta el final. Así que bueno, socios. ¿Han acertado con el timing del mantenimiento como unos reyes? Luego lo hablamos eso. Siguiente parte. El precio medio de venta. Esto lo he señalado porque, como veis, en la parte de la izquierda, que es la de Holanda, el precio es 83,55 € megavatio, y el de la derecha, que es la parte de Inglaterra, es 82. Y diríais, pues bueno, más o menos similar, pero no, esto tiene trampa, porque la parte de Holanda incluye el famoso hedgito, Capi, a 25 €, que era como un... ¿Qué daño nos hizo? Entre el 20 y el 30% de la producción. O sea que, aún teniendo en cuenta ese hedge muy tóxico a 25 €, sale la media más elevada. Y esto es por el tema que hay sobre todo en los meses cercanos al verano en Inglaterra, que se hunde, literal se hunde el precio a spot. Bueno, el segundo semestre va a ser más duro, la diferencia. Va a ser, debería teóricamente dispararse UK a partir de octubre. Ya, cuando... Sí. Tal y como está el tema, yo creo que finales de septiembre ya, lo que nos dijo el capo Ruperto, ojo, Sí, pero aún está muy mal a día de hoy, Hombre, hay diferencias, sigue habiendo mucho gap, sí. Lo que pasa que, claro, a nosotros lo que nos dijeron es que se va a dar un poco la vuelta a la tortilla en invierno, ¿sabes?
No, sí, Veremos, pero- los futuros estaban bastante alcistas y con bastante pendiente los de UK, pero claro, llegamos ahí ya a principios de septiembre, ya no lo hemos visto. Yo creo que será inmediato, ¿no? O sea, muy rápido. En 3 días hará Sí. el catch-up en el momento Ya, en Sí. que pero se claro, empiezan a subir. pero eso es Pero si yo sé si incluso septiembre o más octubre, ¿eh? El pic octubre, suele ser más octubre. octubre, marzo, más, Sí, suele ser más que octubre, septiembre, pero bueno, veremos. El pero yo problema, es que Gabriel, es cómo se vaya a 1000 en UK. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. bueno, pues sabes quién paga, ¿no? Ya. Nosotros los Paga el próximos 10 queso, ¿no? años. Pagamos Wayne y yo, básicamente, no os preocupéis. Básicamente. O sea, Estuve echando números, Capi, el otro día con compañeros de curro y creo que entre todos los impuestos que pagamos son como un 70%. Lo digo pues por fácil, sí. O sea, fácil. Hostia, duro, ¿eh? Bueno, yo como prefiero nosotros, no pensarlo. Como Sí, nosotros. es mejor no echar números. Sí, yo prefiero no pensarlo. Pasa otra Pasa slide. slide. Venga. Esto por encima, en plan haciendo una... Bueno, de la parte de Holanda sale un 0,63, que sería como un PER 8, solo de la parte de Holanda. Pero si tienes en cuenta la adquisición, que hay que recordar se hizo en enero y se ha pagado sola en 8 meses, te sale a un PER 4 con el gas a 83 de media. Claro, que ahora el gas está al triple. Entonces, pues ahora mismo estamos pues a PER 1 y pico. Más o menos, con estos datos. Pues eso, hasta ahí, sigue. Pasamos. Tema de OPEX y demás. Ah, no, el OPEX de puta madre, baja un montón. Pero claro, es que, a ver, miras el OPEX y lo ves 2 euros megavatio. Y luego ves precio de venta, 220. Pues a ver, está bien que baje el OPEX, pero casi que no da igual que sea 2 o 3, ¿no? Sí, por ese lado, obviamente. Pero bueno, Claro, también es que te es una habla de que es un barbaridad. pozo muy bueno en ese sentido. Claro, es un pozo extraordinario. Pero, Dani, ¿contentos Sí. con el pozo? Sí, de momento pues va todo normal. Un poquitín por debajo del 2P, pero bueno, pues lo de siempre ahora con un poco de infill drilling y un poco de ayudita, pues irá hay al que 2P. empujarle, ¿no? Dani, ¿nos Sí. vas a hablar luego un poco de eso? Sí, de hecho pasa el live y punto clave. Venga. Esto, primera sorpresa de la noche. Saltó sorpresa en la K, unas 30 millones brutos, que a nosotros nos corresponde pagar el 60%, el otro 40% lo pagan nuestros amigos del gobierno holandés, Sí, pero bueno, para mejorar el Q10A. Ellos dicen para que el declino minimice. Pero bueno, ya aquí que comente Dani, pero yo creo que esto va a subir un montón la producción a corto plazo. sí, de ese 60% además probablemente de impuestos nos quitemos casi el 75%, por lo que he estado viendo, así que bueno, va a salir bastante baratito. El tema sobre todo es que van a los pozos 6 y 5. El 6 era un pozo que está prácticamente parado siempre, si vais a ver los datos prácticamente no produce, y el 5 es muy intermitente su producción, porque parece ser que hay bastante líquidos en el drill, ya en la zona del case, y tienen que hacerla un poquito más pequeña para que la presión del pozo aumente, por así decirlo. Si tú haces la salida más pequeña, al final con la propia presión del pozo sacas más gas y puedes mover esos líquidos hacia la plataforma sin necesidad de una bomba. Pero vamos, que esto lo que quiere decir que el pozo 5 y 6 van a tirar con esto un tiempo que no será muy largo, será como un año o así, y a partir de ahí habrá que poner una bomba para extraerlo, y eso hará que el coste por barril sea un poco más alto, pero bueno, que al precio que está el gas no está igual, ¿no? Tengo varias preguntas. La primera es así a quemarropa. Esto dicen que es en Q4, entonces el problema es que... No, es ya en octubre. Claro, O sea, pero esto lo van el a gas va a instalar estar rápido. alto, me refiero. ¿Hay que parar o esto se puede hacer a la vez que sigues bombeando? No, date cuenta que esto prácticamente está produciendo muy poco, entonces esto va a ser muy rápido porque es en la parte superior de los pozos. Esto se pone un adaptador rápido a la Vale. salida, y estos dos pozos empezarán a producir muy rápido. Y Y- se puede hacer a la vez que el 4, ese sí que tiene que parar un poco la producción, pero eso se hace en 3-4 días, lo que es hacerle una nueva, lo que ponen ahí fracturing, que es simplemente la estimulación del pozo. Van a estimularlo para
para ayudar más a esa formación que hicieron hace poco, que no estimularon. Estuvieron estimulando el pozo 6, si no recuerdo mal, y el 4 no le hicieron la estimulación cuando Porque lo temporaron. el pozo top del que más sacamos, ¿cuál es? Son el 1 y el 4. Es el Y en 4. el 1, sí, y en el 1 pues lo que van a hacer simplemente es hacer otra cavidad más en la parte de abajo, o sea que tampoco tiene que ser un trabajo que sea muy lento, eso que se tiene que poder hacer en 2-3 semanas perfectamente, porque ya no hay que volver no es como hacer un pozo nuevo como hicimos, o sea, simplemente hacer un sidetrack del pozo que yo creo que en 2-3 semanas debería de Vale, entiendo que quizás lo más difícil, más que la parte técnica, que en general todo parece bastante fácil, es la parte difícil era conseguir, digamos, el equipo y demás, porque... Sí, pero bueno, el equipo yo creo que ya hasta sé cuál es. Creo que es un barco que tiene parado Noble. Y sí. ¿Estás diciendo que sabemos el barco? Sí, probablemente sea ese barco, porque es el único que he visto así en Europa que está parado. ¿Quieres dar la exclusiva para luego poder hacer como el Capi en plan, el Dani os lo contó? Bueno, no tengo ahora mismo el nombre del barco, pero bueno, os lo pondré. Nos vale el número de matrícula, ¿eh? El número de matrícula nos vale. Se viene minuto y resultado al barco, que esto ya me lo que es un barco. Es que lo estuve se mirando. Se ha movido. He estado mirando hace poco los drillers y vi que creo que eran Noble o Maers, que bueno, al final son los mismos porque se van a unir. Tienen un barco en Noruega parado ahora mismo. Vale, y entonces entiendo que nos vamos a gastar 30 millones en esto, de nuestro lado. Sí, no, de nuestro lado no. De nuestro lado 60%. Saldrán vale, 60% menos 18. lo que quitemos menos lo que nos ayuden con los impuestos. O sea, vale, ponerle pongamos que sean la mitad. No, 9, 10, como mucho. Vale, yo creo que venga, pongamos 10 millones. Y claro, esto entiendo que como tengamos unos precios locos del gas, digamos, sostenidos todo el invierno, se paga en una semana. En una semana. Ya. Y tienes una previsión, y con esto acabo, pero tienes una previsión de si estamos ahora produciendo 6.000 nuestros, ¿a qué punto podríamos subir? Pues si sale todo bien, yo creo que se puede subir perfectamente a 8.000, 8.500 con todo lo que están haciendo. Ya, ¿Los 8.000 de Dani? Probablemente sea declino rápido, al principio un declino rápido para luego estabilizarse otra vez en... Dani, ¿en qué fecha más o menos los 8.000? Pues rápido, o sea, es que eso es directamente cuando haces el pozo es la mayor... cuando ¿En Navidad tenemos 8.000? Sí, probablemente en noviembre tengamos... Entre noviembre y diciembre tengamos 8.000, 8.500 barriles. El momento que más nos puede interesar, que luego haya un declino y se estabilice. Sí, luego será un declino rápido, en un par de meses declinará y se irá estabilizando otra vez pues a 7.000 o así, que será lo suyo. Pero sí, si sale todo bien, va a ser muy hablamos que el proceso, desde que llamas a un masturbarco hasta que estás sacando más, son semanas. Días incluso. Días incluso. O sea, masturba bien. Masturbarco, pero esto ya sabemos que es el término. Sí. Ya somos expertos, ¿no? Es el segundo. Pues, Raúl, yo no sé lo que haces la intimidad. Pero... Va, pasa el like. Corramos un estúpido velo. Ahí va. Vale, lo que habéis comentado todos antes. Que esto aquí nos ha hecho trampas. Gabriel, nos la hizo un poco fenómeno. Yo creo que sí, A ver, pero ¿por qué decís eso? Porque ¿tú te acuerdas en qué mes hablamos con él? Es que no me acuerdo, era en abril. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con él? No me acuerdo, pero hace en Q2. Por esas fechas. Mayo, ¿no? Mayo. Y hablamos con él en plan, sí, y nos dijo, sí, eso es en septiembre. ¿Tú crees que no lo sabía ya que lo iban a hacer en julio? Nah, yo bueno, que Castillejo confirme, pero yo creo que ahí tienen algo de flexibilidad, ¿no? Y ellos habrán visto cómo está moviéndose el Q4 y diciendo, oye, ¿dónde prefiero parar? ¿Mitad de julio, mitad de agosto o en septiembre? Y habrán aprovechado esa flexibilidad, ¿no? Que además también les estaba fallando un poco. Yo creo eso. Yo creo que en ese momento sí que pensaría que septiembre,
como es lo normal, ¿no? Y habrán aprovechado, habrán dicho, oye, esto en septiembre no podemos perder esos días, y lo movieron. Hombre, y ojo que para empezar, me refiero, eso es de Taka, que al final tampoco decide o Fenómeno. No, pero probablemente todos los clientes Sí, hombre, le pegarán. o O sea, le habrán claro. dicho, le habrán apretado, le han dicho, oye, Tendrá ahora ya. voz, claro, tendrá voz, pero no significa que fuera Fenómeno quien dijera, oye, me lo haces en julio. Históricamente, después del mantenimiento de la viejita viudita P15D, tienes 4 o 5 meses que te va todo a full. O sea, ahora mismo podríamos estar sacando 7.000 tranquilamente barriles. Claro, eso es lo que estaba yo comentando antes. 7.000 a 200 y algo que está, te cambia la película completamente, Claro, ¿no? A que tener el siempre bot- que teníamos unos días al mes parado y tal, y no sé cómo han llegado, pero han llegado a esos 6.000 y pico, a estar ahora a tope. Y el bot está a 5.500 y podemos estar en 7.000 perfectamente. Y luego, pues, habrá que ver lo que hacen. Pensad que ese incremento de producción nos puede subvencionar una queda del TTF del 25-30%, ¿eh? También es verdad eso. Con lo cual, un colchón más que tenemos, ¿eh? Bueno, claro, esto totalmente inesperado y claro, es positivo porque es que se viene, o sea, se va a venir el peligro, se viene conforme llegue octubre. H2 va a ser legendario, ¿eh? Sí, Sí. Habrá si que no ver. nos roban mucho, sí. Hay que ver. Exactamente, depende cuánto se encarguen de robarnos los bárbaros frisios. en cuanto Eso nos pongan los veremos, pero yo impuestos. digo que a un nivel operativo y de lo que se va a ingresar y tal, va a ser esa. Es que se han juntado todos los astros para que H2 sea Lo algo que es brutal. Lo que es el top line va a ser histórico. Otra Sí, cosa es el totalmente. top line va a ser brutal, ¿eh? Totalmente. Bueno, no descartéis que en el contrato del barco tenga alguna extensión posible, porque si llegan al investment decision de Q11, eso tiene que ser rápido también. Eso se hará rápido. Entonces, Q11 probablemente el barco a lo mejor está un poco más tiempo Sí. de lo que esperamos. Esas cosas se suelen negociar, porque recuerdo, por ejemplo, que IPCO a final del año pasado me estaba diciendo que tenían, claro, contratado a un barco, pero que no les había llegado porque el cliente anterior había ejercido la opción para tenerlo 2 meses más. Entonces esas cosas yo creo que se suelen negociar y lo que dice, si va bien todo, ahí va a estar más tiempo del que esperamos, y eso significa, pues eso, más profits en el futuro. Me acuerdo del seguimiento al famoso Prospector One por si lo volvían a contratar los de Kisto. Bueno. Es que claro, sacar, aunque fueran ahí 4 barriles mal contados de Q11, es que a estos precios... Todo suma, claro. Es que es dinerito, bueno, vamos a poner un poquito de tristeza, paso a traer light, que ya lo sabíamos, pero lo han confirmado los resultados, que los SEMES de momento se los han denegado, pero dicen que han apelado la decisión. Yo no sé esto en qué quedará. Como sabéis, los SEMES es los que están ahí cerca del entorno este protegido. Es un parque natural, ¿no? Sí. El problema era que no es solo la licencia por estar cerca de un parque natural, sino que además para extraerlo, esto nos puede decir Dani seguro más, tienes que poner el tubo como del lado para llegar hasta allí sin molestar demasiado a la Sí, tienes butarda. que ir desde bastante lejos. Entonces es un proyecto un poco complicado porque tienes que hacer unos drills bastante más largos de lo normal. Entonces, no sé si es mejor, no sé si tienes lo de las licencias nuevas por ahí, Raúl, pero no, porque creo que van a tirar por ahí. ¿Tú crees? No lo he puesto porque las cosas ahí que tenemos secretas, por así decirlo. En plan, no me gusta hablar de cosas que todavía no sabemos cuánto pueden llegar a valer. Pero Sí. Nuestros amigos de Quistos han solicitado licencias nuevas y tienen alguna por ahí, pero que no sabemos ni lo que pueda haber realmente, ¿no? Había un par que podían ser interesantes, pero como es tan lejano, es como que ya, conforme se vayan haciendo reales, entre comillas, ya iremos hablando de ellas. Sí, poco a poco. Pero claro, el caso es que hemos perdido los M's y claro, los M's eran bastante grandes. Bueno, son bastante grandes, pero... Claro, los M's son objetivamente muy buenos, una pena que estén donde estén. Pero... Nunca los valoramos tampoco, hay que ser también realistas. Por eso no estamos sufriendo como el mecherazo. El mecherazo de QCB sí que lo sufrimos. Ojo, claro, que veo una cosa aquí bastante interesante. Espera. Que si te fijas aquí dice que la apelación, ¿sabes? Será, claro, heard, no sé si se refiere a simplemente que podrán apelar antes del final de 2022 o que ya habrá una decisión.
Yo he entendido que ya han apelado antes del Claro. 14 de septiembre y que Yo- tienen que saber la decisión, Claro. eso es relativamente Es- rápido y lo sí. sabrán antes de que se acabe el año. Eso es bueno porque, ojo que no nos veamos, me refiero, esto solo va a ir a peor, el tema del gas en Europa. Entonces, Literal. ojo que no te veas decidiendo a mediados de noviembre con no hay gas aquí en Holanda y nos están Demos armando. licencia a todo lo que sea lo Y más toma esta mínimo, licencia y vamos. llévate a mi prima también, si quieres. Eso Capi es lo que van a hacer en UK, parece, ¿no? Sí, en UK la decisión está tomada. De eso, si quieres, luego hablamos cuando nos pongamos de charleta, pero yo quiero dar mi visión sobre el tema UK. Sí, yo abro paréntesis aquí y digo que qué locura, ¿no? Oye, que esto no es ni fracking, que qué locura que no les dejen hacerlo, oye, con todas las precauciones pero qué locura que no les dejen explotar los EMES, porque en un momento de que no tenemos, oye, por tema de recursos, no tenemos independencia energética, que ojo, no tenemos independencia energética porque no queremos, porque fracking sí que podemos hacer. Que yo no estoy defendiendo el fracking, porque el fracking es una bestialidad, ¿eh? Yo lo estoy escuchando y viendo en Estados Unidos y es una bestialidad lo del fracking, o sea, eso en Europa es impensable. Tenía razón. Fracking americano, pero no lo hacemos. Sí, Somos la hostia. ya, pero tenía razón Andrew cuando dijo que ni de coña en Europa van a hacer fracking. De verdad, el fracking no es nada bueno para el medio ambiente. Aunque sí que es verdad que es un poco estúpido, ¿no? Que lo hagan en otro sitio y nosotros lo compramos, estamos matando el planeta igual, pero no lo vemos, ¿no? Pero bueno, hay cosas más ridículas como mismamente lo de Alemania, de no, es que hay muchos problemas de energía, así que entonces voy a cerrar las nucleares estas, ¿sabes? Ya. Es que claro, ya cuando te pones en ese nivel de su normalidad política, lo de menos son los M's, ¿sabes? Pero los M yo creo que ahí sí que se puede plantear una solución eco-friendly y que con bastante seguridad, porque no hay 100% seguridad en estas cosas, que no toques, que no degrades la atmósfera, ¿no? Que no es lo mismo que fracking, que no estás ahí destruyendo, porque estos realmente destruyen la tierra. Es brutal lo que hacen con el fracking. Eso no va a pasar en Europa, la verdad. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué nos dices del Outlook? Pues nada, eso, lo que habéis comentado del CONCB, que yo pensaba que esto iba a ir más rápido, pero no. ¿Son problemas técnicos o son problemas burocráticos? No, son problemas de que no han querido apretar el botón, yo creo, ¿no, Dani? Ahí hay algo que no sabemos. Sí, tiene pinta. Ahí sí. Ahí hay Algo algo que turbio. no sabemos. Sí, hay algo que no sabemos porque parecía muy fácil, ¿no? Hacer un infill y tal y sacarlo, pero si cuando están gastándose pasta en tratar más el Q10A, en vez de explotar que tienes aquí un montón, hay algo que nos estamos perdiendo, ¿no? O sea, eso hay que hablarlo personalmente con él y que nos lo aclare. A la carita. Ya. Por cierto, ya estoy gestionándolo, ¿eh? Ya estoy gestionándolo. Y si puedo mandar a Capi a la carita, mejor. Y si no, pues como sea, pero sí, estamos gestionando. A ver, yo creo que no me ha contestado aún porque quería sacar resultados y esta semana me debería de contestar y hablar con ellos en serio. Hay que ir a la oficina y empezar a llevarle vinos. O sea, esto va a ser así. O sea, ya os he encontrado el barco. Es el Maersk Highlander. El Highlander, vale. Que nos saca mejor que el Prospector One, ¿eh? Que nos saca mejor que el Prospector One, que eso nos daba malas noticias, ¿eh? Probablemente sea o el Maersk Highlander o el Maersk Intrepid, que son los que están aquí en Europa. Uno está en Noruega y otro está en Dinamarca. Y uno acaba contrato y el otro está Warren Stackett. Así que los nombres deberías poner un tweet, Dani. Pon un tweet ahora en plan con la fecha. y le ponemos el hype, ¿sabes? Que luego no venga cualquiera en Twitter a decir, no, es que claramente era el Highlander, ¿sabes? Y fotito del barco queremos también, ¿eh? Sí, que me conozco yo estas cosas. Vale. Mientras eso... Maersk Drilling, ¿eh? Maersk Drilling, que hay dos Maersk, sí, que vea una pregunta y no es la Maersk parecida a Zim, no tiene nada que ver. No. Que me he equivocado cuando he dicho el Paco Cálculo, me he equivocado, tío. Es la mitad. O sea, con el gas a 80 estamos a PER 2 y claro, con el gas a 300, o sea, a 220 o así, estamos a PER 0,8 más o menos. PER 0,7, PER 0,8. Raúl, con un TTF del orden de 40 más o menos, estaría en PER. Pues al doble. Estaría en PER 5. PER 4 5, sí. Está ahí. Depende de la producción, ¿eh? Estos datos que te doy es para la producción de 12.000 barriles. A ver, con el informe de Berenberg de hoy, que he estado leyéndolo, ellos decían que en la segunda parte del año
con sus estimaciones, más o menos el 50% de free cash flow solo en un semestre. Claro. Puedes. Es que sí, es que es así. Así que, bueno, PER 1, él asumía PER 1, PER 0,8, al final es lo mismo. Y ojo, pero también hay que pensar una cosa. Si el gas se va a 40, pongamos, te vas a comprar 15-20 mil barriles al año. Claro, pero se va a ir a 40, el asunto es cuándo. Porque con que te dure Claro, 6 pero yo meses te a digo, estos me precios, refiero ya que tienes hecho todo el negocio. tampoco podemos asumir como, se va a 40 y tal. Es que si se va a 40, lo que se van a empezar a reactivar son los deals a lo bestia. Bueno, es que si se va a 40, tienes una compañía sin deuda y con pasta para invertir. Y con una acción, en principio, tendrá que estar decente para cambiar. Pero pensad en otra cosa, que si se va a 40, de beneficio operativo sigues teniendo prácticamente 34, 33. O sea, Lo ves está en 2 y pico. Pero a ver, esperad, ¿por qué decís que el gas se va a 40? Que es imposible que el gas se vaya a 40. ¿Qué estáis sacando? Lo hablamos a Es como decir... Gabriel en mi equipo, Hombre, es como decir, si el Valencia gana la Champions, que no está ni jugándola, no me jodas. Qué duro, matemáticamente imposible. Para mí 40, 35, 30, puede ser entre 30 y 40, puede ser el precio que se quede después de la tormenta perfecta. A partir del 26 a lo mejor se va ahí. Sí. Está mucho por debajo de lo que modelizamos cuando sacamos el informe. Sí, es que es imposible. Ahora sí es imposible. Pues es que, por mucha es que Gabriel tiene razón. Es que hoy han salido... Es que se te sale una noticia diciendo hemos pasado de depender del 40% en Europa de importaciones de gas ruso al 9%. Y ahora vamos a limitar el precio del gas ruso. Ya va a pasar del 9 al 0. Vamos al 0. A ver, me estaba refiriendo que en el caso... Es muy difícil que baje a 40, pero para mostrar lo barata que realmente está, alejando el ruido político y toda la historia que está ocurriendo, si realmente bajara a 40, que es muy improbable, sería un PER 5 nada más. Es decir, en el peor caso, está barata. En el peor. El resto es todo realidad. Y sin deuda, y la realidad es que esos cálculos son mentira, porque tienes que quitarte los intereses, que son muy altos. El bono lo van a repagar, desgraciadamente. Nosotros tenemos un 8,5 de gamma en este bono. Es que se lo está aplicando hoy a José Ramón. Gabriel, ¿la call cuándo la tienen? La call del bono. La call del bono, mayo del 23 a 104. Tienen la call. Eso se va... Es imposible que no lo recompren, porque, a ver, la única posibilidad que yo tenía y rezaba por ello es que comprasen Serica, que comprasen algo con lo que no tuviesen caja, pero ahora con la enorme caja que tienen, sabiendo que nadie vende, los hombres solo pueden que reducir el interés, que además es altísimo, en torno al 9. O sea, ese PER 5 es mentira, quítale los intereses y pon 0 de intereses, es que está más barata. En un escenario que no se dará hasta 2025 a lo mejor. Eso es. O 26, o sea, qué pocas llevamos, está muy barata. Madre mía. Está muy barata. Lo que pasa que es eso, tampoco tienes que tener, sí que es verdad está muy barata, pero 8%, que se me dispara en el fondo. Correcto, tienes que tener, como dice mi ídolo Druckenmiller, ¿no? Tienes que tener una cesta y vigilarla de cerca, pero claro, la cesta tiene que tener varios huevos. No puede tener solo un huevo en nuestro caso. Y en ese caso, pues oye, tenemos ahí el huevo de verdad que es Quistos y luego medios huevos como es Serica, Culco también tenemos por ahí que también es algo similar. Pues ahí está, pero bueno, el huevo es Quistos. Más cosas. Es que siempre hablábamos del oil al principio. Cuando descubrimos la empresa, hemos ido viendo paso a paso cómo el oil se ha ido desarrollando y, bueno, pues tenemos nuevas novedades. Dale tú si quieres, Dani. La cosa, Raúl, es que, en general, el oil siempre ha estado en segundo plano porque lo único que se puede hablar ahora mismo es del gas, sobre todo en Europa. Pero poco a poco han estado ahí haciendo sus cositas. Exactamente. Sí, con lo que nos han dicho hoy de meterlo en Q10A, lo que está claro es que se lo quedan, que no lo van a vender el nada, se ni queda, una parte. O sea, está claro que se lo quedan. Lo que está claro es que yo creo que lo dijo Capi en el anterior vídeo, planteamos muy bien los escenarios, ¿no? Escenario A, van a comprar algo. Lo intentaron por todos los medios. Yo creo que se les ha caído todas. Tanto que tuvieron que ir públicamente, ¿no? Y hacer eso que no se suele hacer, que eso es que ya estaba desesperado y, de hecho, en la call lo comentamos en privado, ¿no? Esa pregunta que creo que alguien del Discord le hizo como, ¿vas a buscar otros deals? Y la contestación
mostró sus cartas, ¿no? Entonces, él nos dijo, el petróleo secundario, no lo quiero hacer ahora, pero claro, aquí hay que adaptarse, ¿no? Esto no va de que si no me sale una cosa me pongo a llorar, no, pues hay que tener varios planes. El plan A era comprar algo, imposible. Lo ha intentado de todas maneras, no ha podido. El plan B era desarrollar orgánicamente lo que hay y eso implica pues darle al oil, que no quería hacerlo por no ser SG y porque veía otras oportunidades, pues ahora no. Y luego yo creo que dentro del plan B se podría dar algo a los accionistas, ¿no? Hay que ver eso también. Sí. De hecho, tuve una conversación con Road justo ahora, antes de entrar aquí en esto. Y el tema es que si quiere hacer ya una tender, puede. Es decir, porque claro, no hay que confundir la caja neta de 26 con la caja bruta. Es decir, dinero hay, porque obviamente está la pasta del bono, ¿sabes? Entonces sí, que obviamente tiene que cubrir y demás, pero claro, lo que hay que entender es que el dinero que esto genera por mes, bueno, pongamos por semanas, que claro, son bastantes millones, ¿sabes? Entonces, entre que anuncias la tender sale, la tender no sé qué, y la cierras, si es que, claro, si en un mes estás haciendo, yo qué sé, pongamos 50 millones, es que es muchísimo dinero. El tema es que tiene una capacidad de generar pasta hasta final del año infinita, pero tiene el cap, este potencial de lo que le vayan a meter los políticos. En el momento que esté la foto fija y esté clarificada, vamos, tiene dinero para comprar lo que le dé la gana. Sí, porque Comprar, un no, 20... Sí, es que... Operaciones me refiero. ¿Cuánto es así a ojímetro, Raúl, que igual tú lo sabes? Ponga 600. ¿Cuánto es un 20% de la empresa 600? Unos 120, 140 millones. Sí, exactamente. Más o menos, Vale. sí, de euros. Es que hay dinero. Pero hay que ver lo del waiver, que Eso dijo eso él. te iba a preguntar, Gabriel. Yo lo he comentado y no he tenido una respuesta clara por nadie. De hecho, es algo en lo que quería incidir con él, ¿no? A mí ese waiver, yo no sé si de verdad puede comprar hasta mayo del 23. Si puede recomprar, es seguro que tiene que estar en cualquier momento en caja neta. Es decir, tienes que ver cuál es el CAPEX, los impuestos y tal, y en todo momento quedarte con caja neta, o sea, quedarte con una caja mínima de 120 millones. A partir de ahí puede ser que sí, pero claro, tienes que tener en cuenta que vas a tener que pagar 40 millones a final de año por el GLA. Está demasiado alto. Entonces no tiene tanta caja. Claro, pensad en una cosa. El bono más grande ahora mismo es de Tulip, que son los 60 millones. Que el otro ya quedan... ¿Cuánto quedan ahora? 60 también quedan. Sí, más o menos, ¿no? Sí, vale, hay 60 y 60, 120. Eran 90, recompró más o menos 30 y 60 y 60. Vale, pues con el de Tulip y la parte proporcional que tiene el del bono, ya sacan cualquier waiver adelante. O sea que Tulip es el segundo mayor accionista que también le interesa recomprar acciones. Pero te arriesgas también. O sea, yo creo que hasta siendo realista, yo creo que más que conservador, siendo realista, hasta noviembre creo que está bastante atado. Creo que está bastante atado. Que hasta noviembre, diciembre no va a poder hacer nada. Una duda técnica, Gabriel. ¿Cómo funciona lo del waiver? ¿Te ha pasado alguna vez que te lo pidan? Por eso lo he preguntado a varios y es que a nadie le cuadra muy bien eso que él comentó, ¿no? Porque él dijo que si hay caja neta en todo momento, claro, el bonista no tiene riesgo de no cobrar porque tiene caja neta. Entonces, en teoría eso dijo que era el waiver, ¿no? Que significa, pues eso, caja por encima de esos 120 millones. No, me refería a lo otro, que te diga, oye... llamármelo, sí. Eso... No, que te diga, oye, lo de no puedo hacer teóricamente recompras hasta que no desarrolle el QONCB, pero el QONCB ha pasado esto. Eso claro, eso, que es lo que te estaba diciendo, eso en teoría él dijo, o sea, porque eso no está escrito en ningún sitio, pero como que hay una regulación, según lo que le entendí y lo que me ha comentado algún otro, lo que pasa es que le he preguntado a muchos y solo uno me lo ha dicho, de todos los otros han dicho que no lo sabían, que hay una regulación por encima de todo, que si tú tienes caja neta y el bono siempre está cubierto, en ningún momento dejas de tener caja neta, tú puedes recomprar o porque es como el waiver, ¿no? Como la excepción. Tú sí, gastarte la pasta, básicamente. Eso es, con ese dinero sobrante, a partir de los 120 millones de caja, tú puedes utilizar la caja, aunque en el Covenant tengas que no. Porque, claro, el bonista en ningún momento tiene riesgo a no cobrar, ya que tiene esos 120 millones aguardado para
para pagarle, ¿no? Lo que pasa que es eso, nadie lo ha escuchado. Lo de llamármelo a capital, sí, eso me lo dicen hoy y mañana me lo llaman, pero claro, lo que hablamos hasta mayo del 23 no les interesa porque me tendrían que pagar, a día de hoy, me tendría que pagar todos los intereses hasta el 2024 más el principal. Entonces, claro, eso es un tiempo. No, eso no lo va a hacer. O sea, si hace algo es cubrirlo. Mira, eso, ¿sabes quién nos podría ayudar? Estoy pensando, AGL. Hostia, pues es posible. Es que es demasiado bueno AGL, ¿eh? Es que AGL es... Normal que tenga un fondo, ¿no? Hoy nos ha confirmado que se había multiplicado y dividir, ¿eh? Y dividir, ¿eh? Menudo nivel. AGL... Gabriel, una pregunta. Cuando estás hablando de la seguridad de los bonistas de poder cobrar y que hay una caja neta, ¿tú estás considerando que en esa caja neta deberían estar incluidos los impuestos que están diferidos para el pago del año 2023? A ver, claro, en cualquier momento debería de tener caja neta, no se working incluirían capital. outflows futuros, pero tendría que tener caja neta. Yo no creo que vaya a tener, o sea, eso es una pregunta ahí que no, o sea, la respuesta es no, con que tenga caja neta sobra, pero claro, si tiene ahora 20 millones o 30 millones de caja neta, no puede gastarse 50 o no puede gastarse 100. ¿Sabes? Tiene que tener 220 para poderse gastar 100 y dejarse siempre en caja neta. Es decir, en una caja por encima de 120. A ver, no que sé, realmente... Tú ten en cuenta que si lanza una tender, ponte que sea del 10%, ¿vale? De 50 o 55 millones. Como hasta dentro de un mes no los va a soltar, al final, pues a lo mejor ahora mismo también puede hacerlo. A ver, escucha. Sí, pero es ir muy al límite. Fenómeno. Es ir muy al límite. Yo creo que, bueno, pero es una cosa que nos tiene que responder. Se podría coger un revolving mismo. Si quiere acelerar, podría mirar. Si es que gana No demasiado porque, dinero. no porque es deuda, igual. No, claro, eso no. Porque además somos Firstly. Ese bono es que ese bono es una pasada. Es una pasada. Si es que es igual, si es que es tan fácil como mandaros un waiver a los bonistas y qué bonista va a decir que no. O sea, si la mayoría son accionistas encima. Ya, a ver, se hace una consulta, no pero claro, eso es un lío legal porque tiene que tener más del 75% de los votos favorables. Hay que mover muchas cosas. Que no digo que no lo vaya a hacer o que no lo pueda hacer. Digo que es algo más quisquilloso que no sé si le interesa meterse en esos jaleos. Pero bueno, ahora lo veremos, que nos lo comente él. Yo estaría encantado, ¿eh? No creo que... Porque es que es imposible que Quistos no pague, es que es imposible. Nada, es 0%. Pero bueno, que volviendo al tema, que de los nuevos conceptos que han desarrollado la empresa esta que contrataron, Rockflow, hay uno nuevo, que es el BLP que según nos ha dicho Topas, saludos cordiales a Topas, que se haría muy rápido. Se podría construir muy rápido y tenerlo listo en un añito. Así que... Sí, yo creo que lo más rápido es meterlo en la propia plataforma, utilizar. O sea, por dar un dato, o sea, Dani me va a decir a lo mejor que van a salir más, pero de aquí salen mínimo 10.000 barriles. Sí, pero yo por lo que veo, o sea, a mí esto me dice que no van a intentar hacer pico. Lo que yo creo es que van a desarrollarlo más despacio. Cuando dices pico, ¿qué quieres decir? O sea, que no van a montar una plataforma para acelerar la salida del oil al principio, para hacer un... No, esto lo van a llevar más en una subida y un valle, haciendo drillings nuevos cada año o año y pico, para mantener la producción. O sea, si puedes mantener 5.000 o 6.000 barriles, pues mantenerlos durante más tiempo. En vez de sacar 10.000 al principio, vas a sacar menos, pero eso es que los mismos durante más tiempo. Esto es la pinta que tiene. Lo que estuvimos viendo, claro, es que sale 10.000 barriles, pero sale un año, luego baja muchísimo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor tiene más sentido que tenga algo más de vida y más estable. Yo también pienso que meterlo por la actual plataforma es un jaleo. Lo primero, después a la hora de venderlo, y lo segundo, que si esa plataforma tampoco podemos decir que es la mejor plataforma que hay en el mercado, no. Cargarla un poco más, yo creo que puede ir contra los intereses del Q10A, Q11B y todo eso, ¿no? Entonces, no me disgusta la opción de que desarrollen algo paralelo. Luego, sobre todo, en el momento para empaquetarlo y venderlo en el futuro. Sí, sería lo suyo, pero vamos. Tampoco es nada raro si lo hacen más pequeño, porque la propia plataforma tiene ya dos slots libres. Entonces, lo que quiere decir es que si hacen desarrollo futuro de
del Q10B y demás, pues lo van a hacer en otra plataforma. Así que daría igual hacerla aquí que hacerla después para el Q10B y lo que haya ahí alrededor que se supone que van a mirar. ¿Y crees que tardaría mucho montar la plataforma? ¿Necesitaría mucho No. tiempo? Porque lo otro sí que es más rápido, pero claro, ¿cuán lento es la opción B? La opción B es un poco más lenta porque date cuenta que tienes que hacer ya nuevos cimientos, montar el jackup, que a saber el tiempo. Es que ahora mismo yo que trabajo un poco en el sector de utillaje, pues a saber el tiempo que van a tener para poderles fabricar si no tienen ninguno fabricado. Porque está la cosa jorobada. Acuérdate, Gabriel, que el de Berenberg Está dijo complicado. que 2 años de primeras para montar la plataforma. Yo creo que eso no es que se lo haya inventado él, eso se lo diría al management de Quistos. Cuando era Hombre, 2 años para montar una plataforma nueva, grande y demás, pero claro, cuando era el esto proyecto no tiene pinta 1.0, de por que, así decirlo, sí, claro, esto es no otro tiene rollo. pinta de que vaya a ser eso. Bueno, sabremos, ¿no? A ver qué nos indica cuál es la opción más preferida y cuáles son los pros y los contras, porque parece que por aquí es donde va a venir el crecimiento orgánico, ¿no? La palanca más clara y además Sí, en es Holanda gorda, es ¿eh? Esto vale mucha pasta y esto no, yo no lo tenía ni puesto. Oh, no, sí, este sí que, sí que lo Sí, este le tenemos esto sí que lo puesto, pusimos, esto sí que lo pusimos. esto vale un pastón. Es que aquí, es que estás dentro de Europa, no lo tienes que transportar, el break-even es muy bajo, es que es una instalación que vale mucho dinero. Y eso sí, tienes que tener aún un outflow, acordaros que hay un outflow importante que le va a Tulip, que Tulip es el más contento de que salga esto adelante. Los primeros Sí. 80 millones eran. Veo una preguntita. Sí, Pregunta Íñigo, ¿qué es una BLP exactamente? Bridge Linked Eh, Platform. pues es una plataforma nueva unida por un puente al actual. Nada más que eso. Literalmente como un puente de un diente, que en vez de hacer Un la puente, raíz sí, sí. directamente, lo enchufan a el diente de al lado. Correcto. Bueno, llevamos 1 hora. Si os está gustando lo que estáis viendo, por favor recordad que nos hacéis un gran favor si os suscribís al canal o le dais un like a este vídeo. Veo pocos likes en este vídeo, teniendo en cuenta que hoy es un día de alegría y felicidad viendo los resultados de Quistos, que están siendo exactamente lo que queríamos que fueran. Yo os veo contentos porque hemos estado en otros resultados donde no estábamos tan contentos, pero desde luego veo alegría en el ambiente. Sí, bueno, es que más o menos ha sido lo esperado, esperado. No news is good news en este caso. Sí. Sí, yo tengo que ser sincero. Y tenía miedo, tenía un pelín de miedo en si se quedaban algo por debajo en producción. Yo creo que eso me ha sorprendido muchísimo cuando... Lo único que he visto es eso, cuando me he levantado, porque claro, yo me he levantado aquí a las 5 de la mañana, que son confirmo, las 12 que eso ha allí. ocurrido. Eso ha ocurrido hoy. Y me he levantado y claro, y no sabía ayer que iba a presentar Quistos. Y de repente he visto Quistos presenta y digo, uff, a ver. Y cuando he visto la producción, entonces ya he dicho, es que el resto ya no había ninguna sorpresa. Ya casi ¿no? da igual, sí. Yo también Claro. esperaba menos producción, ¿eh? También esperaba menos producción. Porque la confianza que tengo en las tuberías es baja. La P15D. Sí, la saluditos. P15D. Que recordamos que no es de Quistos, es de TACA. Claro, si fuera bueno, nuestra, funcionaría mucho mejor, claramente. Por problemas y averías nos va quitando el 10% de la producción a lo largo del año. Más o menos. Sí, literal. De hecho, el guidance que dieron es de 6.000 barriles cuando el pozo, el Q10 estaba funcionando bien, los 6.500, 7.000 te lo saca. Lo que es sorprendente es que, habiendo estado la producción tan bien, yo he echado en falta más cajas. Yo pensé que iba a tener más. Es cierto que ha pagado un montón de pasta, que hay un montón de pasta que tiene que pagar, ¿vale? También ha salido los 30 millones del Pero bono, ha pagado también... Ha salido mucha pasta. Y los 7, claro, los 7,5 también a Tulip ya se le han pagado. Solo queda por el petróleo 75, que lo acabo de ver. Ha sido un estatus pagado de libro, ¿eh? Sí, de hecho, pero espérate, vamos por partes. Hemos acabado con Holanda, con el Outlook. Ahora nos vamos a UK, que como bien ha dicho el Capi, subieron las taxes y ahora para pagar las mismas taxes que antes de la nueva ley tienes que invertir en crecimiento. Y pues buenas noticias, o sea, han asegurado que la primera expansión de GLA van a hacer
la decisión final, ¿no? de inversión en Q4 de 2022, que por ahí nos vamos a limpiar seguro todo este extra que vamos a ganar, que si no se lo quedaría el Estado inglés. Entonces, por ahí estamos bien. Aparte, la producción de GLA no lo han puesto, esto me ha sorprendido, Topas, Dani, no han puesto los trabajillos estos que se ve que hicieron, porque uno de los pozos hemos visto que ha subido mucho la producción de GLA. Y de eso no he visto nada de información. No, al final lo hace Total y Total no da esa información. Entonces, a Total, es una empresa gigante, no te da cada drill que hace, pero probablemente hayan hecho algo de infill y seguirán haciéndolo, ¿eh? No va a ser solo... Sí, de hecho, yo creo, o sea, muy contento con GLA que la previsión eran 6.000 y bajando y estamos en 6.400 y manteniendo. Y aguantando el tipo. Estamos bien, ¿eh? Y seguramente suba, porque yo creo que algo más de infill van a hacer. Ahí hay mucho... Claro, es que el tema es que con estos precios, claro, el incentivo a hacerlo es enorme. Sale muy barato hacerlo, entonces lo vas a hacer sí o sí. Sí. Entonces, pues bueno, no sé si no me equivoco, eran 20 millones de libras lo que nos toca poner para la primera expansión de GLA. Pero aparte de eso, pasa el Light Capi, que otra de las cosas con las que yo no contaba para nada, de hecho yo pensaba que se iba a complicar. Era el segundo megaproyecto que hay en GLA, que es Benriac, que tenemos un 25% en lugar de un 20%. No, un 20%, sí. Hombre, esto es un game changer. O sea, esto, claro. Esto son muchos barriles, ¿eh? Te confirman Q2 el primer drill, que esto yo no he contado con ello, ¿eh? Así que ojo, cuidado. Se esperaba un año después y yo creo que van a aprovechar cuando hagan el drill definitivo de Glendronach o lo que tengan que hacer definitivamente después de la appraisal. Con el mismo barco van a hacer la appraisal y todavía nos siguen dando el mismo guidance de porque pasa slide tiempo, el mismo schedule de tiempo, pero esto lo van a acelerar todo. O sea, el año que viene ahí pone que no se va a producir nada de Glendronach. Yo tengo mis dudas si no les van a meter. ¿Tú crees que están haciendo un under promise, no? Sí. Yo creo que sí. Yo también lo pensé cuando decían, no, esto para 2024 y tal. Dije yo, esto quedas también luego, ¿sabes? A primeros de 2023 o mediados decir, oye, que por cierto, que adelantamos esto, yo qué sé, 4 o 5 meses. Sí. Yo pienso que el verano que viene van a estar ahí a full con esos trabajos y a lo mejor a principios de 2024 sí que empieza a salir algo. Aquí el problema es que solo se puede trabajar en verano realmente, ¿no? Por eso, sí. Por eso no creo que se tiren 2 años con ellos. O sea, yo pienso que les van a meter presión para hacerlo pronto. Y bueno, es Total el que lo hace, así que no son unos novatos. A mí GLA me pinta muy bien. O sea, este activo me gusta mucho. Fijaros que la parte gris oscuro de la imagen es Glendronach, que es lo que ya está, entre comillas, confirmado. Que entra, según dicen ellos, de Gaia en 2024. Yo creo que será antes. Y luego está Benriac, que es lo que veis, que es una gráfica que rompe, que se va por encima de la gráfica, 70.000 barriles brutos, que es lo otro. Es la gran pera, ¿no, Capi? Aunque bueno, no, para ti, seamos justos, Capi, para ti la gran pera no es Benriac. Dilo. La plataforma, ¿no? El tratamiento de gas, ¿no? Sí, daros cuenta que también va a hacer Victoria, van a hacer el campo de Victoria también por allí y que esa plataforma ahora tenemos unos costes muy altos porque pagamos nosotros solos la planta de postproducción de gas y cuando empiecen a hacer algún campo más esos costes van a bajar también, ¿eh? No, ya no solo que los costes bajan, es que te aseguras que no tienes que cerrar la propia Eso es, no la cierras, te bajan tus costes. Si meten Benriac antes, que yo pienso que a lo mejor en 2026 está produciendo, en vez de en 2028, pues todo va a ir sumando a que esa plataforma sea como dices tú, Capi, un regalo. No sé si habéis escuchado al nuevo primer ministro, seguro que Capi sí, pero dice que va a dar licencias a tutti. Por ahí. Sí, por ahí, porque es donde hay. No, claro, toda esa zona. Y de hecho, no sé si tienes algo específico de UK o lo comento ahora, Raúl, en los slides. No, dale.
a un nivel político se está pensando mucho y se está hablando mucho del ruido que hay en Holanda, y es normal porque obviamente es una incertidumbre que tenemos, pero ha habido un cambio político y a nivel de discurso en UK en la última semana enorme. Es decir, La primero noche se del día, ha confirmado que Liz Truss va a ser la primera ministra, lo cual objetivamente para nosotros será bastante mejor que Rishi Sunak. Por eso lado estamos muy bien, pero bueno, será bastante previsible. Pero luego, por un lado, las medidas que ha tomado, poner a Jacob Rees-Mogg llevando todo industria y energía, el mensaje es clarísimo. O sea, es la parte derecha de la derecha de UK, para que nos hagamos una idea, a un nivel empresarial, a un nivel de no gustar impuestos altos, de dar poder a las empresas y demás. Entonces, en ese lado estamos muy bien. Si veis las declaraciones que Rees-Mogg ha hecho en relación al gas y al petróleo del Mar del Norte, no hay duda alguna, vamos, de que va a ser licencias a tutiplén, pero aparte, hoy miércoles fue la primera vez en Reino Unido, tienen una cosa que se llaman las Prime Minister Questions, ¿vale? Que es que básicamente todos los miércoles el Parlamento le hace preguntas al Prime Minister, ¿vale? Y es cuando se levanta uno y se sienta el otro y tal, que es bastante divertido de ver. Entonces, ayer esta señora Liz Truss fue al Buckingham Palace, ya es la Prime Minister, y hoy tenía las primeras Prime Minister Questions. Bueno, el tema es que una parte central de las preguntas hoy fue sobre si iba a implementar más windfall tax, si iba a hacer Se más. niega en redondo. Y el mensaje fue clarísimo, ¿sabes? O sea, Se niega fue en clarísimo redondo. diciendo que no, y aparte un ataque muy claro a los laboristas diciéndoles, me hace gracia porque tiró muy de ironía y dijo, la verdad es que no me sorprende mucho un laborista diciendo que subamos impuestos, en plan, ya sé. De todas formas, ojo, que la windfall tax la puso Rishi Sunak, ¿eh? Sí, no, a lo que voy, porque también he visto preguntas por ahí que decían, ¿y quitará la que puso Rishi? Y eso ya te digo yo que no, me refiero. No. Una regla automática de los Dice políticos, que no le gusta que la hayan puesto, pero de ahí a quitarla... Yo os digo una cosa. Eso es dinerito y no lo va a quitar, ¿sabes? Yo voy a romper una lanza a favor de los políticos y creo que está bien tirada. Yo, sinceramente, si fuese político también la haría. O sea, yo fomento mucho, eso es, yo fomento mucho. No está mal tirada, las cosas como son. La inversión, y si no inviertes, pues págame más. Yo creo que yo lo haría también si fuese político. Oye, en esta situación, yo lo que necesito es oferta, y no la necesito la oferta en Estados Unidos, no necesito la oferta en África. La necesito aquí, y entonces pues yo creo que está bien tirada. Y si en Europa hay una cosa similar, porque estáis hablando de Holanda, pero en Irlanda también hay mucho y también se está hablando mucho. Si hacen una cosa similar a la de Inglaterra, yo creo que es algo favorable como europeo, lo vería bien. Oye, que sí, que Kistos tal, no sé qué, pues oye, que inviertan, ¿no? Shell tal, que inviertan. Y no me parecería mal, porque lo que no puede ser es que, y también por culpa de Europa, ¿no? Que estaba exigiendo a estas compañías que se hiciesen ESG y tal, pero que lo que no puede ser es que no tengamos absolutamente nada de inversión ahí, cuando ahí hay aún recursos que se pueden explotar. Noto a Rod revolverse en la silla oyendo las windfall talks. No, estaba pensando que... ¿Se me oye? Sí, estaba pensando que a mí me descuadra bastante que en Europa vayan a hacer lo mismo que se ha hecho en UK, porque básicamente lo que necesitan es dinero para subvencionar las facturas de las familias. Lo que pasa es que tienes que pensar que de cada país va a ir a la suya. Se puede hacer lo del déficit de tarifa, no me parece mal, ¿eh? Pagarlo ahora, yo qué sé, con un eurobono, con lo que sea, y ir amortizándolo en el futuro, porque sabemos que los precios de ahora no van a ser sostenibles en largo plazo y, oye, hoy pagamos menos a cambio de mañana pagar más. No me parecería tampoco mala. Claro, es que también, claro, hay que pensar las hipótesis, porque hay muchas, pero claro, unas son mejores y otras son peores. Hay desde cosas que pueden ser obviamente muy malas, que a pelito nos metan un impuesto gigante, a cosas que pueden ser buenas, que eso no tocar o tocar tipo UK, por ejemplo. Pero también hay que pensar una cosa, no es la misma la situación que tiene Holanda, por ejemplo, que la que tiene Francia. Es decir, el gas está alto en ambos países, la electricidad está alta en ambos países, pero claro, la diferencia es que Holanda tiene muchísimo gas que se está produciendo en su territorio, donde ellos tienen una participación en absolutamente todos los pozos y se llevan limpio muchísimo dinero. Entonces, claro, ¿qué es el 40 o el 60% lo que tiene el gobierno? 40. Se llevan el 40 claro, más los impuestos nuestros. Si Kistos gana mucho dinero y es una caca, imaginaros todos los Kistos de la vida dentro de Holanda,
y el 40% de todo eso es del gobierno holandés y el gas se No. pone a 300. Es que el Hombre, gobierno holandés que está... Shell es mitad holandesa. O sea, Shell es una empresa gigantesca. Todo ese No, dinero no, está pero que llevando. eso es una cosa y lo otro es otra. Me refiero que de todo lo que se produce en Holanda, el 40% va al gobierno. Si Sí, eso yo- se vende a 300, No es que vaya al gobierno, es que es del gobierno. Es del claro, gobierno. claro. Entonces, a El lo que voy es, único... ¿cuántos yo creo- billions está metiendo ahora el gobierno holandés? Si es que con Claro, ese dinero les sobra. el marginal que ganan no compensa, solo compensa desde un punto de vista mediático de Correcto. venderlo en las noticias. Eso. Pero yo os Yo digo, creo a que- mí, insisto, los impuestos no me preocupan porque seguro que te va a hacer un rebate como en UK. A mí lo único que me preocupa de verdad y que se está hablando es del cap del precio del gas, porque evidentemente tú no le vas a decir a Estados Unidos o a África a qué precio o a Rusia a qué precio te va a vender, porque esos tíos si no venden a Asia, porque Asia, a ver si China espabila un poco, pero Asia se va a poner a competir por tu gas ahora en invierno, porque en invierno tonto el último, ¿no? Pero lo que me preocupa es el cap a empresas locales. Como empiecen a obligar por ley, que luego eso habrá que discutirlo en los tribunales y tal, pero se podrá decir que es una medida excepcional por tal, pero como empiecen a imponer por ley que Kistos, empresa europea, tiene que vender a, me lo invento, 100, ahí sí que de verdad habría que, o sea, tenemos un problema básicamente. Claro, eso... que como ha dicho Roda antes, el problema no es tanto porque incluso poniendo en 40 la compañía está súper barata, pero evidentemente ese sí que es el riesgo y no tanto los impuestos. Yo por los impuestos realmente no estoy preocupado porque sé que va a haber rebates y sé que Kistos tiene inversión aquí para toda la que quiera y más. Sí, pero Ser pensad rebates, pues que nada. las políticas impositivas no están derivadas a la Unión Europea, que eso cada país hace lo que le da la gana. Así que encima estamos en el mejor país en el que está más preparado de cara a no tener que machacar a sus empresas. Pero insisto, Dani, no tengo miedo de las taxes, tengo miedo de si hacen un cap y obligan a Kistos a vender a 120. Eso sí que sería peligroso. Eso en Alemania veo que pueda pasar. En Francia también puede pasar. Pero en Holanda Pero apenas hay producción es en más Francia y difícil. Alemania. Que lo están hablando a nivel europeo, lo están hablando a nivel europeo. Yo creo No sé, que va a a ser mí, una política conjunta y común porque no pueden empezar un país sí y un país no. Yo creo que va a ser algo Pues común. es Claro. que ahí va a ser lo de Es que siempre. Para casi ponerse de todo es acuerdo Holanda van a de tardar 3 Europa. meses. Ya. Bueno, para entonces hemos sacado una cantidad de millones ridícula. Vale, y Lo- luego lo- que vas a lo que poner un se- cap y vas a pagar a Noruega una barbaridad. yo lo del cap no lo veo y creo que compañías como Kistos en el futuro podrían ir a juicio, pero se está hablando, ¿eh? Se está hablando y es un riesgo. Yo creo que si eso no Sí. sale, entonces Kistos tirará, por mucho que los impuestos suban. Pero lo peor para mí no es pero eso, es un riesgo. Gabriel. Lo peor es lo que quieren hacer de eliminar el TTF. Eso se puede liar una ahí. De hecho, ha Nah, salido eso no hoy lo pueden Martínez. hacer. A ver, es que también, Eso no Gabriel, puede matar el mercado. Lo Lo ha que sí que pedido hoy el pueden hacer... presidente de Naturgy, creo que ha sido Nah. que lo ha pedido hoy. Eso, yo, Ese madre mía. porque lo tendrá linkado lo suyo al petróleo, que Nah, como de se hace el Naturgy- 90% de los Exactamente, es que ha dicho business. eso. Dice, el TTF no se usa. Hay que linkarlo Claro. a otro tipo de índice que se use más. Todo que el yo te mundo diga. lo tiene linkado al Exactamente. Brent y es el riesgo. A mí lo que también me parece correcto es momentáneamente quitar el gas del cálculo Eso es. del mix que se hace para el precio de la luz. A mí no Eso me es parece lo que mal, va a no ser tiene sentido, correcto. claro, no tiene Hombre, es que sentido eso que nos las coronamos, renovables que también te tal digo, se estén forrando. Claro, Sí. yo creo que Eso es Pero ¿sabéis preocupante, lo que pasa? Gabriel. ¿Sabéis lo que Porque pasa? se Que aquí gasta en más. Aquí en España ya han hecho la trampa. No sé si os dais cuenta que el que está marcando el precio máximo no es el gas, es la hidráulica. ¿No? el problema de España, claro, el problema de Es que el que España hace es la ley hace la trampa. que nos están comprando los franceses toda la electricidad que puedan, porque Europa dijo, vale, os aprobamos esa tasa, pero no podéis decir a Francia que no os compren, y los franceses están comprándonos toda la electricidad que pueden a unos precios ridículos. Y nosotros aquí con el déficit subvencionando a los franceses, porque claro, aquí somos muy listos en todo. Pero luego ponen la gráfica esta donde sale el precio de la electricidad y se ponen medallitas. Ya. Sí. Pero las arcas del Estado van menguando. Ya. Pero bueno, vamos Lo al siempre. tema, vamos al tema. Bueno, sí, ya no queda mucho. En plan, aquí he puesto otros detalles porque es verdad que a mí me faltaban 30 millones en mis cálculos, más o menos. Y me he puesto a buscarlos esta tarde. Pero en busca de 30 millones. He encontrado 7,5, que también los ha dicho Gabriel antes.
del prepago del oil. Los otros 7,5 que os he puesto aquí son los que había que haber pagado a Tulip por los M's, pero como los M's están pues en espera de ver qué pasa con ellos, pues no se han pagado. Entonces, pues bueno, por ahí tiene 7,5. Luego pasa Slide, que en el Discord también me han encontrado, creo que son otros 7 más, que son, esto del Prospector One, a la facturita, o sea, nos saca un mecherazo en el CB y nos cobra 7 millones, o sea, todo mal. Entonces suman 14 aproximadamente y el resto es el mes que ha estado entre julio y agosto el Q10 parado porque han adelantado el mantenimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuándo estaremos en caja neta, real, total y absoluta? Pues yo creo que en octubre. Sí, casi que octubre es dentro de 3 semanas, Raúl. Ya, pero es que ganamos mucho al día. Sí. Ya, pero el minuto y resultado es esto, también. Claro. Exactamente. Pero Raúl, cuando dices caja real absoluta, neta absoluta, ¿te estás refiriendo restando los impuestos que debería haber pagado? Restando los impuestos y restando el bono, sin restar los 40 millones de Tulip, que eso para mí es algo que pagan en enero. Vale, ¿y estarías restando los impuestos que estarían previstos en el H2? No, estaría restando los impuestos que están previstos hasta ese momento. Lo que voy a ganar en diciembre no lo cuento en octubre, por así decirlo. Pero vamos, es que la generación de caja va a ser brutal, porque además tened en cuenta, y ya puedes pasar el live, que ya estamos terminando, que se puede disparar la producción. O sea, yo lo he puesto aquí en el tercer punto, que se vaya por encima de los 14.000, me parece el escenario base. Y va a ser producción máxima histórica en el momento en el que el gas probablemente esté más alto de la historia. Así que, pues, por ahí tiene ¿Se han juntado los astros una vez más, podemos decir? Al saberlo llaman suerte. Exactamente. Decir. ¿No? Eso se puede decir. Talento o suerte, ¿tú qué opinas, Capi? ¿De verdad hace falta mi opinión? Yo creo que nunca está de mal volver a repetir qué barbaridad la adquisición que hizo del GLA. Qué barbaridad. 8 meses. Nos robó total, ¿eh? Es que en 8 meses ya está sacando dinero de ahí. Es que no. Es que de hecho, que por eso ya estamos hablando de los 40 millones en el informe largo que han subido a media mañana. Ya te pone que ellos esperan que van a pagar o los 40 o prácticamente los 40 millones del bonus. Sí, hay que asumir los 40. Hay que asumir los 40. Ellos asumen 39 millones, me parece. Claro, que los 40 son tan buenas noticias, porque claro, si tú pagas los 40 es que a ti te queda mucho más, gracias a esos precios del gas, porque es como está montado. Pero es como nice problem to have, vamos. Ya os digo, por UK vamos muy bien, ¿eh? Por UK ¿Os acordáis que pensábamos que esto se iba a pagar en 13 meses sin los 40? Ya ves. De hecho, mira, no viene mucho a cuento, pero en el hilo del Discord de Quistos, que los que seáis la primera vez que nos veis, entrad al Discord, dadnos like, suscribiros, que nos ayuda mucho. Pues hay un mensaje fijado, que habrá que mirarlo, lo vamos a mirar ahora, Capi, que era la porra de cuánto dinero se iba a tener en caja GLA cuando la comprásemos. Cuando la comprásemos. Entonces ya lo sabemos, más o menos, o aproximadamente. Podemos ver quién se ha quedado más cerca. Porque tenemos el EBITDA. Podemos resolver la porra después de un par de meses. Exactamente, podemos resolver la porra y regalar una tacita de Ofenómeno o algo de eso. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bastante, claro. Ahora lo miramos cuando acabe. Pero es que, claro, eso es importante, pero las dos expansiones, como salgan, claro, que todo viene de la primera compra. La primera es que si sale la segunda, es que solo eso vale muchísimo más y con precios evidentemente mucho menores, mucho más normales que lo que vale ahora mismo Quistos. Sí. Es que es una locura. Si sale eso barriles. medianamente bien, es una locura. Claro, es multiplicar por 1,5 la de ahora, lo que hay ahora. Eso es una locura. Después de haber doblado. Es que claro, ahí venían muchas cosas en GLA, porque imaginaros que solo viene en plan lo que producen ahora más el kick, ¿vale? Este que tenemos del año que viene. Ya hubiese sido una buena compra, ¿sabes? Porque una excelente compra. Claro, lo has comprado en 8 meses, pero es que encima te viene la planta.
¿sabes? Una planta, cuando se va a empezar a meter ahí pasta en toda esa zona brutal, que va a costar dinero y va a ser dinero la planta. Y luego encima te viene eso que, claro, es otra escala, ya, ¿sabes? O sea, es que hay muchas cosas y muchas cosas son buenas. Y luego encima tener un partner, por ejemplo, dentro como Total, que no es ir con cualquier chapuzas. Por Sí, ahí, que ¿sabes? Total no es, exactamente, no es cualquier... Yo tengo la teoría de que no te voy a decir que sea justo este año o el año que viene, pero yo te digo que si, por ejemplo, la empresa, pongamos Quistos, si no nos sopan antes de 4 o 5 años, yo te digo que a Total le compramos más activos. Sí, probablemente. Yo eso lo tengo muy claro. Él nos dio un feeling de me ha caído muy bien esta gente y a esta gente les hemos parecido muy serios y cuando vayan a vender algo, la primera llamada es a nosotros. Sí, probablemente que les compremos más activos. Pero también pensad que los Qs están sin explorar prácticamente. O sea que ahí va a haber mucho crecimiento orgánico que ahora mismo no se ve, pero seguro que va a salir. O sea, no... Hay que hacer muchos appraisals nos va a pillar con un CAPEX suficiente, pues con una cantidad de dinero suficiente como para hacer el CAPEX que se necesita ahí. No. Dani, los activos estos de TACA, los que tiene alrededor del P15D, ¿esos valen para algo? Yo creo Eso que es no. chatarra. Eso es Eso es chatarrilla. chatarra. Pero Eso bueno, si chatarra. estuviéramos en Rock Rose era lo ideal, pero no. Eso es chatarra. Pero tú sabes que somos traders, ¿cómo decía? Traders Traders at heart. ¿no? Sí. Todo tiene un precio, ¿no? ¿O no? No, yo creo que no va a manchar el sello de la empresa. La huella de carbono, ¿no? Claro, no. Que, ojo, que cada vez lo de la huella de carbono, lo del ecogas y todo eso está más helado. Está cambiando la narrativa. Lo va escondiendo, sí. Ahora está muy... Ojo, bendito problema, porque la idea sí, que tenía, claro, con un precio del gas normal, la idea que tenía era cojonuda. En plan, pues si el gas normal está, yo que sé, a 15 euros, ¿vale? Que es un precio, pues barato, ¿no? Para el histórico. En plan, me refiero que se puede pagar y no da problemas. Y nosotros vamos de rollo eco y en vez de 15 nos pagan 18, 19, ¿sabes? Y ese diferencial nos lo llevamos, la idea era cojonuda, pero claro, bendito problema que no puedes hacer eso porque te lo pagan a 300, ¿sabes? Sí, eso creo que se ha caído por muchos años, No, eso ya, olvídate. Lo que siempre dice Ciprés, de que estamos en una época en la que lo que queremos es lanzar a los ecologistas al Mar del Norte. No van a estar peleándose con estas cosas cuando lo que puede pasar es que se apague la luz. Bueno, no sé si habéis leído el comunicado de la Unión Europea. Hay un párrafo que es como para lanzarles al Mar del Norte, que están diciendo que sí, que el dinero que van a expropiar o que pretenden expropiar a las empresas productoras de oil and gas, que se use para poner nuevas renovables. Estamos idiotas, ya no tienes gas, te estás quedando vas a tener apagones y quieres meter más renovables que ves que no son tu solución actual. No, estamos idiotas. No se explica la narrativa ya. Es seguro, o sea, eso va a salirse, o sea, eso es imposible que no salga. Y el problema es que el problema es que necesitas un soporte. No le tienes. Y te estás viendo a las claras ya en este invierno que no tienes ese soporte. Entonces, no sé, no le veo el sentido a hacerse todavía más dependientes de lo que ya son. Bueno. No, si hay una estadística muy clara. En el 2021, a pesar de tener muchas más energía, o sea, solar y todo, muchísima más capacidad de energía renovable que en 2020, generamos menos. Y es porque no hizo aire, porque no hizo sol, porque por muchas más que tengas, si no hace aire, los molinillos no tiran, ¿no? Y tienes que tener ese backup. Y por eso el gas es tan importante, ¿no? Porque dentro de que es un combustible fósil, pues contamina menos, quitando la nuclear, que la gente le tiene pánico, pero también hay que ser sincero con la nuclear y es que es más difícil, claro, es más difícil modelizar el output, ¿no? Porque tiene que ser un output más estable y el gas no sí solo que se adapta eso, muy que bien. las nucleares tardan muchísimo en hacerse, me refiero. Las nucleares había que haberlas hecho hace 15 años, o sea, haberlas diseñado hace 15 años. Ahora dices nuclear, pero sin mínimo son 10 años poner una en marcha. Bueno, 5 años ya se puede. Vale, ya, ¿no? 5, me conozco esto. 5
5 es la 5 que van teoría a y ser. luego... Con los permisos no, con los permisos los 5. O sea, permisos y por tal, todo no. por hacer ni de coña, se los Solo sacas de en 5 construcción, años. solo de construcción. Sí. 5 las haces en China, ¿sabes? En Europa 10. Claro, Bueno. 5 construcción, lo está diciendo bien Dani. 5 construcción. Claro, claro, pero a eso dame voy. los permisos, que te firmen todos, que está bien que le pongas una nuclear ahí, que los gobiernos, o sea, los Por el medio hay gobiernos elecciones, entra un provinciales. gobierno No, que no tal... eso es imposible. No, eso es Aún está, ¿cómo se llama la compañía esta de uranio que sí que es domiciliada en Inglaterra, que está intentando aún sacar un uranio de su... ¿Cómo se llama? Este chicharro, que esto es una locura. Es Sé un que son campo. todos chicharros. Son todos chicharros, tío. Es un Sí, campo, en la que teoría hay está uranio. Salamanca, ¿no? Sí, en teoría hay uranio ahí, ya me están los hombres Berkeley, me intentando. parece que es, ¿no? Esa. O sea, imaginaros, eso. Y aún no tienen ni yo creo que ni han podido bajar a ver si hay algo. Ya cambiaron Gabriel. el proyecto, decían que iban a sacar tierras raras, eso es... Hombre, ya sabéis que nuestros amigos de Extinction Rebellion en Inglaterra no es solo que paren Londres cada 2x3, sino que prácticamente la mitad de todos los actores, actrices y famosetes que hay salen por la tele diciendo sí, esto es una idea buenísima. No es... Creo que sacar un proyecto así adelante en Inglaterra puede ser, vamos, una auténtica odisea. Gabriel, Pero una bueno. pregunta, pero si no quieres contestar puedes decir en plan, Capi, se te escucha mal, ¿eh? O algo así, ¿vale? Pero si fuera a los bonistas a pedir un waiver, ¿se lo darías? No, por supuesto que sí. Es que es vale. imposible que no. Es imposible que no pague. Aunque se gaste ahora toda la caja que hay, si es que la deuda actual la generan en 2 meses, siendo conservador 2 meses y medio. La deuda actual, toda la deuda que hay. Siendo conservador 2 meses, ¿cómo no va a pagar? Es que es imposible. O sea, es No, eso está imposible claro. que no pague. Y aparte que, bueno, o sea, ya no es que no pague, es que va a hacer un call en mayo, eso está más claro que... Nah, seguro. Como, Nosotros lo refinancia mucho más barato, algo así. De los 60 millones que hay disponibles, tenemos 1,5 millones. O sea, podríais, se lo diré, oye, tenemos el 2,5 de lo que te queda de emisión, no está nada mal. Cuenta con mi Ford, porque ahí se dice, se le llama ahí Ford, ¿no? Como que aceptas la propuesta. Sí. Y poco más, es que realmente... A ver, yo creo que estamos bien. Sorpresa positiva, sí, ligera sorpresa positiva. El mercado pues ha subido un poquillo hoy, ¿no? Sí, sin más, yo creo, hombre, hoy fue un día raro porque fue un día bastante agitado. Oye, hoy se ha comportado muy bien, ¿eh? Porque Sí, el gas se ha pegado una castaña, el petróleo se está desmadrando. Bueno, IPCO ha caído un 9, la he visto hoy. ¿Qué dices? O sea, ¿Ha habido que un hoy haya 9? subido, que hoy haya subido contra energía, yo creo que está muy bien. O sea, significa que la gente se ha mirado los resultados. Serica al final creo que ha quedado prácticamente flat o subiendo un 1. Un 1, sí. Claro, o sea, yo creo que la gente sí que ha visto los resultados y es por eso que se ha comportado bastante bien. A ver, y hay un punto muy bueno que es que, y lo comentaba yo en privado con gente de Discord y tal, pero estamos tan baratos y tan bien que lo único que necesitamos es que no hubiera nada malo en los resultados, ¿sabes? Y no lo ha habido. Y no lo ha habido. Ha habido cosas buenas, sin decir que ha habido grandes sorpresas, pero ha habido sorpresas buenas y ya está. Pero es que ni nos hacía falta, sinceramente. Con ver que todo iba normal, basta. Si es que estamos a un precio ridículo, ¿sabes? O sea, estamos a un precio de que el mercado está descontando que en 2023 el gas se va a ir a 50. Entonces, no, yo creo que el mercado no es tonto, ¿no? Porque las curvas están ahí. Por cierto, también Harbour Energy, que también estuvimos mirando, ha caído, IOG ha caído. O sea, yo creo que el mercado ha visto los resultados. Pero yo lo que creo que está descontando el mercado, yo creo que tiene claro que el gas va a estar alto. Lo que está descontando es político. Que nos la van a liar. Eso es, que nos la van a liar. Europa, en el momento que eso se aclare, yo creo que, oye, Andrew lo está haciendo todo bien. Adaptándose bien a las circunstancias, que esto está performando muy bien. En el momento en que se aclare ese riesgo, y yo creo, y me aventuro a hablar por Road, que él ha dicho, es que me da igual comprar a 600, en el momento en que yo sepa que esto no está matando a Quistos y que Quistos en los próximos 6 meses, porque esto, si no te lo matan los políticos, yo lo veo muy probablemente en 1000, que dije, en los próximos 6 meses, porque bien porque recompra los bonos y hace una tender, bien porque el mercado lo compra, bien por cualquier cosa. En 6 meses 1000 va a ser poco. Hay que tener en cuenta que los próximos 6 meses probablemente sean los mejores de la historia. Venimos de un año de precios récord.
Porque Sí, llevamos sí. de... ¿Cuándo empezó la subida? En septiembre, octubre del año pasado. Es que pensad- Cuando se fue a pensad 100 que- y 100 era una locura. Sí. Y ahora estamos en 200, viniendo de una bajada de 300. Yo os digo una cosa, yo creo que Quistos ahora empieza a ser más conocida, la gente empieza a verla, en el momento en el que se vaya la incertidumbre esta y que salga lo que tenga que salir, se estudie y se vea que no es ninguna barbaridad, como os digo, un cap a 100 sí que mataría, o sea, nos harían daño. Que estaría barata y que a una día de hoy Cerdos. tendríamos una rentabilidad, sí, pero nos haría daño. Pero todo lo que sea taxes y que se pueda recuperar, todo lo que sea algo similar a lo de UK sin capital, va a ser positivo y la gente va a volver muy rápido. O al menos es mi feeling. Gabriel, tengo una pregunta, por curiosidad. ¿Cuál es tu idea de inversión en Serica? Es decir, ¿qué esperas que van a hacer con la caja? ¿O entras directamente asumiendo que igual no hacen nada? Nada, yo en Serica aún no he hablado con ellos, estoy montando una call en septiembre, pero por lo que habéis comentado vosotros y me ha comentado también otra persona que ha hablado con ellos, están buscando una adquisición que no va a ser gas, que no sé con el mercado cómo se lo tomará, porque yo supongo que ya lo sabe mucha gente, y que van a seguir hiperconservadores, no les gusta, no entienden bien las recompras o no quieren entenderlas y van a poner una política de dividendos justita. O sea, que yo no espero ninguna barbaridad de Serica, pero creo que está muy barata y creo que en algún momento... Estás jugando el gas natural del No, Mar hombre, del Norte, Serica- diversificando de quistos, pero por el lado seguro. Eso Serica es. lo que tiene es también que en octubre o en noviembre... Ojo el mes que viene. puede hacer- Esa call también no está mal jugarla, correcto. Que puede ser que se del viene. billing Se viene, salga... Gabriel. Pero bueno, no hay que ser muy optimistas con eso, No, porque con esa tampoco no. hay. No, Gabriel, muchísimas o se viene posibilidades. o se amplía. No pasa nada, ganamos, pase lo que pase. Pero nada, no tiene nada que ver con Quistos. Yo os digo, yo tengo la sensación de que Quistos, y vuelvo a repetir, creo que por eso Road no descarta comprar a precios más altos, en el momento en que se aclare la incertidumbre regulatoria, si no te mata la tesis, o sea, si no te hace daño de verdad, creo que va a entrar mucho institucional y sobre todo de Noruega, según me comentan. Vaya. Te Noruega, comentan, ¿no? ¿Sí? Nada, Seguramente lo que la esté pasando, porque cuando estabas hablando del CAP, que dices que eso fastidiaría, sigue estando muy barata. No extremadamente barata, pero muy barata. Yo creo que no es significativo. El tema es, con todo el ruido que hay ahora, hay incertidumbre. Y en bolsa, incertidumbre es que vengan fondos de cobertura y vendan. Y están vendiendo. En el momento que no haya esa incertidumbre, sea más o menos perjudicial los impuestos que vayan a poner, los fondos de cobertura recomprarán sus posiciones y se irán a otro sitio. Y subirá. Porque en el fondo está muy barata. Sí, yo creo que lo que está pasando también con el TTF un poco es que la gente se está cubriendo, o sea, yo creo que hay gente que se está hedgeando porque el posible cap, entonces eso ya no es producción, sino ya son derivados que estás por otro lado. Entonces, Claro, se está jugando están jugando la carta de cubrirse el cap. de que se puede hacer cualquier animalada. ¿Cuánto es la animalada? De una escala de 0 a 10, ¿cuál? 5, 6, 8. Esa incertidumbre al final es la que la está matando. En el momento que se quite la incertidumbre, estoy seguro que va a subir. Segurísimo. Yo aprovecho para este foro que hay muchísima gente, a pesar de que había Champions, que a veces hay más curiosidad, 330 más personas. Pero es que el Madrid Pero fue ayer. aprovecho. Duro. Hat-trick, El campeón. hat-trick del polaco de moda, ¿eh? Y era Hat-trick del Atleti, polaco de además moda. era Atleti, Ojo, no hay que desmerecer. Pero aprovecho para aplaudir lo que ha hecho Golar al cubrirse el 24, El 24 Sí, a unos precios 24. de A ver, locos, se han pasado, El se han sacado la viuda que yo llevo dentro. O sea, parece que estoy yo ahí. Sobre todo el precio que lo han hecho. Sobre todo el precio que lo han hecho. Está muy bien, Y, está muy y bien. bueno, que todavía se puede hacer, ¿eh? O sea, que si, Claro, sí, si sigue habla- estando No, altísimo. pero ya ha caído, el 24 ya no está a 50, lo hicieron, si no me equivoco, a 50 en BTU, que creo que es... eran 50 son 150. 190. Son 100... Ah, no. Son No, yo No, creo que no, son no, 100, no. más 150, ¿no? Espera. Creo que son 150. 55 son 190 porque es a lo que está el JKM, lo mira esta mañana. Así con 10% menos. Esperad un momento, que os lo digo exactamente. Pero ¿quién te puede estar cubriendo a ese precio dentro de 2 años? Es Es increíble. una locura. No, Está, yo creo que son está 100. 59, Gabriel. El 23 está 59. No, y pero el hablo del 24. Sí, el 24 no está tanto. 170, Gabriel. Son 170. 170, Al cambio. vale.
fastidies. Está espectacular. Si Quistos me sea todo a 170, voy caminando a Londres, no me fastidies. No, eso es asegurar un por El Gabriel tres, más ¿no? peregrino, ¿eh? Tal cual. Nos vamos a peregrinar ahí al Q10. Sí, pero bueno, Pero- es que Quistos tiene el problema que no puede hacerte eso. O sea, lo puede hacer a lo mejor el 23, te puede cubrir el 40% de la producción a 200, que tampoco estaría mal, no creo que nadie le riñera. Dicho Y- esto, Un último punto. Espérate, antes de que hable Gabriel. Han vuelto a insistir en los resultados que no tienen hedge ninguno y que no se plantean hacerlo a Sí. corto plazo. ya ves, Tierra a fondo. ya nos- el surf, Dicho esto, iba a decir eso. Nosotros queríamos hedge a 100 y estaríamos Sí. ahora dándonos hostias si lo hubiesen Cabezazos. hecho a 100, ¿eh? Aquí Ya hay que, vamos, tirarle un capote al Capi. No, Sí, sí. es que ahora decís, no, a 180. Esperar, No, hay que venir el invierno. Estamos en septiembre, no os preocupéis. Que lo que podemos ver este invierno puede ser, ¿sabes? O sea, algunos van a añorar igual los 300 del TTF, ¿sabes? Yo tengo miedo de UK, tío. De UK sí que tengo miedo porque no tienen capacidad de almacenamiento ninguna y ahí puede pasar de todo en invierno. Mantitas, ¿cómo era lo de los gorros de Felpa Road, no? Gorro de felpa, sí. Totalmente. Está la gente muy preocupada. El otro día vi un vídeo por Twitter muy curioso en el que los típicos programas de la ruleta de la fortuna, ahora mismo en Inglaterra, salían los presentadores diciendo que el premio podía ser o 1.000 libras o que te pagaban la factura de la luz durante 4 meses. Ese es el nivel al que hemos llegado en Europa. Jodido, ¿eh? Y La factura media el chaval Aquí. por teléfono diciendo, pues me vendría genial lo de las facturas. Las gana casi llorando. O sea, este es el nivel al que hemos llegado. 4 meses de facturas de energía. Qué pena. Pero lo que sí que es una pena es el número de likes que tenemos en este vídeo. Por favor, un like. Si os ha gustado ver que no news is good news y los invitados y el nivel con el que hemos traído esta charla, recordad que si os suscribís, traemos más de esto todas las semanas, los domingos y muchas veces cuando hay una emergencia o algo importante de lo que hablar, programa durante la semana. Creo que con esto podemos cerrar, ¿no, chicos? Sí, no sé si hay alguna pregunta por ahí. No. No veo preguntas en general. Bueno, veo que en GLA pregunta Gretel del dividendo. ¿Cobraríamos las otras empresas por usar la planta en GLA? Sí. O sea, me Sí. refiero, la planta Es es la idea. nuestra, tenemos una participación y los que estén en esa zona y tengan que pasar por ahí, pues obviamente tienen que pagar una fee. Entonces, Y sí. pregunta Luis Castelvi, ¿cuánto era el bono de Andrew Austin? Había ¿En dos acciones? bonos. Yo creo que Gabriel los va a saber mejor, si lo quieres decir. No, pero se está hablando el bono de Andrew Austin, ¿a qué se refiere? ¿A las stock options que se pueden entrar o a la deuda? Yo creo que era los bonos que tiene la empresa. Lo que tiene la empresa son 2 bonos, uno que vence en el 26 y otro que vence en el 24. El del 26 es 100% de Tulip, son 60 millones, y el del 24 sí que es el que podemos acceder los inversores, que eran de 90, ahora solo son 60 remanentes porque han recomprado y la verdad es que está cotizando con prima, pero incluso a día de hoy está pagando una rentabilidad atractiva. Está pagando ahora mismo creo que un 7 de yield, pero claro, porque estás comprando por encima de la par. Realmente este bono sigue cuando comprando se emitió, a 104 y algo. Sí, 104, 105, 100, lo que pasa es que, claro, ahí está el Videolabs, pero nadie te da papel. Entonces, sí, se puede comprar ahí, pero no es lo mismo. Cuando vas a comprar, no, nadie te lo vende. Entonces, oye. ¿Sigues diciendo que te llamen si hay papel? Sí, de hecho. Yo compraría el de IOG, Gabriel. En medio de la luna de miel. Igual. En medio de la luna de miel, que bueno, no hemos hecho luna de miel, ¿no? Porque hemos tenido que venir, pero me llama el teléfono de Noruego, ¿no? Que me está haciendo todo el papel y le digo, a ver, esto tengo que cogerlo. Y bueno, ahí mala cara. Y me dice, oye, que hay 300.000 de Quistos si quieres a 104. Y también IOG me está vendiendo a 102. Y le dije, ¿qué? Buah, llamé ves a mi mujer enfadadísima, llamé al broker y lo coordiné todo. Oye, esto hay que quedárselo, que esto es dinero gratis, Y los cogí.
Tú a tu Veo- mujer diciéndole, a ver, te enfadas, pero esto nos paga la luna de miel, ¿sabes? O sea, Sí, algo así le dije. Ojo que Una Tatín última confirma- pregunta Tatín confirma creo- que los drilling, los drill ships son de Maersk, ¿eh? Los que están haciendo quistos. Confirmamos. confirmamos. Pero ha puesto el tweet. ¿Pusiste el tweet? Pues no, que va. Vale, o sea, que esto es de Tatín. Pero Entonces, caerá. Tatín nos lo De dijo Tatín. primero. Tatín lo dijo primero. Tatín lo dijo primero, que quede claro. Una última Robo de pregunta antes de irnos. Pregunta 1989. ¿Entonces el bot nos engaña o no? Vale, el bot. ¿Qué pasa con el bot? Ya es que tenemos los datos. Saludos a Power Ranger, que es el que se ha dado cuenta de lo que pasa. Que es que los datos que hemos nosotros del TTF y del gas de UK son aproximados. Nos varían un poquillo. Puede haber ahí un 5% o así de variación entre el precio que vemos nosotros y el que termina realizando quistos cuando vende. Entonces, pues, por ahí va parte del error. Bueno, si va a ser un 5% de diferencia, Dios Sí, mío de mi pero- vida. Ya. Tenéis que ajustar algo en el bot en base a los resultados. Hombre, a ver, deberíamos de subir la producción, pero es mejor dejarlo así, ¿no? Por si Yo- acaso. Sí, es yo prefiero conservador. eso. Yo Así prefiero conservador. Es que sale que está muy barata. Entonces, pues... A ver, podríamos sumarle el coste financiero que falta por pagar el cupón y sumarle los 10 y pico millones estos del Cudiezá que van a caer. Más allá de eso, está todo pagado. Pues con esto creo que nos podemos retirar. Muchísimas gracias, Gabriel, Dani y Road, por estar aquí con nosotros. Espero, Road, que no sea la última. Por aquí te queremos ver. Ha sido por equivocación, ¿eh? Ha sido la sorpresa A de ver- la jornada. a ver si nos No vas a equivocamos peña. otra vez. Se vino el gol de las gaunas totalmente. Salto invitado, ¿no? Buenos apuntes, buenos detalles has dejado. Muchas gracias por escucharnos. Recordad una vez más que os podéis suscribir para ver este contenido durante toda la semana y sobre todo en el directo de los domingos. Recordaros que tenemos un evento en octubre. Podéis ver un link para comprar las entradas y con los detalles de la conferencia. Como ha estado antes diciendo Gabriel, creo que va a ser, vamos, si la de Madrid fue imperdible, esta puede que sea todavía mejor. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos por Discord.